El Yupik o Ge'ez es uno de los idiomas más antiguos, si no el más antiguo, que tenemos en el mundo. Etiopía fue el primer reino cristiano del mundo. Investigadores de la Universidad de Oxford confirmaron lo que los monjes etíopes han custodiado durante 15 siglos. Los manuscritos cristianos ilustrados más antiguos del mundo nunca salieron de su monasterio en la montaña. Lo que esos monjes han estado custodiando y lo que algunos de ellos recibieron recientemente, la orden de destruir, resulta ser algo que el resto del mundo cristiano jamás debió ver. En lo profundo de un monasterio excavado en los acantilados del norte de Etiopía, un puñado de monjes tomó una decisión. Habían conservado un manuscrito durante generaciones. Se les había dicho explícitamente que nunca debía salir de sus muros. Algunos relatos sugieren que les ordenaron ir más allá, eliminarlo por completo. No lo hicieron. En cambio, lo publicaron, y la página que publicaron menciona a Jesús por su nombre. Lo describe de maneras que no coinciden con nada de la Biblia que lee la mayor parte del mundo, y plantea una pregunta. Como aún intentan responder los eruditos bíblicos, ¿se suprimió esta información a propósito? ¿O simplemente alguien decidió que el mundo no estaba preparado? Esa decisión tomada hace siglos en las tierras altas de África Oriental ahora se está desmoronando en tiempo real. La historia completa es mucho más extraña de lo que sugiere esa pregunta. Para entender lo que está sucediendo ahora, es necesario entender dónde se ha estado ocultando. La Iglesia Ortodoxa Etíope Teedo es una de las instituciones cristianas más antiguas del mundo. Sus raíces se remontan al siglo IV, cuando el rey Asana del antiguo reino de Axum se convirtió al cristianismo guiado por un misionero sirio llamado Frumentius, convirtiendo a Axum en una de las primeras naciones de la historia en adoptar la fe como religión de Estado. Eso fue alrededor del año 330 d.C. El Imperio Romano no se expandiría hasta 50 años después, simplemente porque Etiopía recibió el cristianismo muy pronto y porque su geografía montañosa la aisló de las disputas doctrinales que transformaron el cristianismo en Europa y Oriente Medio. La Iglesia etíope se desarrolló a su propio ritmo y tomó sus propias decisiones sobre qué textos eran sagrados. Tradujo esos textos al gaélico, una antigua lengua semítica que sobrevive hoy solo en uso local, de la misma manera que el latín funcionó en la Iglesia católica. Y el canon que la Iglesia etíope adoptó es diferente a cualquier otro en el cristianismo. Mientras que la Biblia protestante contiene 66 libros y la católica 73, el canon ortodoxo etíope contiene 81, el canon bíblico más extenso de toda la cristiandad tradicional. Estos libros adicionales no son documentos marginales. Incluyen el libro de Enoc, un texto que describe a ángeles caídos compartiendo conocimiento prohibido con la humanidad. Incluyen el libro de los Jubileos, que reescribe la cronología del Génesis de maneras que contradicen la versión que usa la mayor parte del mundo. Incluyen el Mashafakidan, el libro del Pacto, que contiene relatos de la resurrección y las enseñanzas de Jesús posteriores a la resurrección que simplemente no aparecen en las escrituras occidentales. Algunos de estos textos fueron quemados en Roma. Otros fueron retirados deliberadamente de la circulación.
Etiopía los conservó, y nadie fuera de esos monasterios conocía la magnitud de lo que se había preservado. Ahora imaginen dónde tuvo lugar esta preservación. El monasterio de Abagarima se alza sobre un acantilado en la región de Tigra, al norte de Etiopía, al este de la ciudad de Adua, en una elevación donde el aire es enrarecido y la piedra es antigua. Para llegar, se asciende por un sendero sinuoso excavado en la roca. Los muros del monasterio son gruesos, lo suficientemente antiguos como para albergar el silencio. En el interior, la luz cae en tenues haces a través de pequeñas ventanas. El olor es a incienso, a polvo y a algo aún más antiguo. En ellos, los manuscritos se guardan en estuches de cuero, cosidos con piel gruesa y marrón, desgastada por las manos de los sacerdotes a lo largo de los siglos. El pergamino del interior es vitela preparada con piel animal, y algunos bordes se han vuelto quebradizos, curvándose ligeramente hacia adentro, como si aún quisieran cerrarse. Fue aquí, a principios de la década de 1950, donde una historiadora de arte británica llamada Beatrix Plain se convirtió en la primera occidental en documentar lo que poseían los monjes, ya que las mujeres no tienen permitido el acceso al monasterio. Los monjes sacaron los manuscritos para que ella los examinara. Posteriormente, escribió que el encabezado iluminado le pareció de estilo sirio, antiguo, sofisticado, mucho más antiguo de lo que nadie había supuesto. No tenía idea de lo que las pruebas de radiocarbono demostrarían finalmente. Durante semanas después de su visita, los manuscritos permanecieron exactamente donde siempre habían estado. Entonces, la ciencia los alcanzó. A principios de la década de 2000, May the Ethiopian Heritage Fund, una organización benéfica británica establecida en 2005 para proteger los objetos sagrados de Etiopía, envió un equipo de especialistas al monasterio de Abaima. Los restauradores, Lester Capon y Mark Winstanley, ascendieron en 2006 con el equipo a cuestas. Instalaron un espacio de trabajo en el patio del monasterio y comenzaron la delicada labor de desencuadernar y estabilizar lo que hoy se conoce como los Evangelios de Germa. Lo que encontraron fue extraordinario. Los manuscritos, 2 volúmenes, cada uno con aproximadamente 400 páginas de texto manuscrito en yajes, no eran simplemente antiguos. Según los análisis de radiocarbono realizados en la Universidad de Oxford, podrían ser los manuscritos cristianos ilustrados completos más antiguos que existen. Oxford dató el pergamino entre el 330 y el 650 d.C. El manuscrito cristiano ilustrado más antiguo, reconocido hasta entonces, los Evangelios de Rábula de Siria, data del 586 d.C. Los Evangelios de Germa podrían ser 2 siglos más antiguos. Sin embargo, Judith Mackenzie, de la Universidad de Oxford, y Francis Watson, de la Universidad de Durham, publicaron posteriormente un exhaustivo estudio académico de los manuscritos, situándolos firmemente en el mundo mediterráneo de la antigüedad tardía, aunque con un origen claramente etíope. Aún así, el análisis incluía algo que incluso los monjes consideraron sorprendente. El texto representaba lo que el erudito Rochus Surond
clasificó como una tradición textual bizantina temprana, una versión de los evangelios anterior a las revisiones posteriores que dieron forma a todas las Biblias del mundo occidental. En otras palabras, los evangelios de Germa podrían no ser simplemente antiguos, sino estar más cerca del texto original que cualquier texto producido por la Iglesia occidental. Solo eso habría bastado para reescribir los libros de texto, pero los monjes no habían terminado. Los evangelios Germa son extraordinarios por lo que son. Lo que estamos a punto de descubrir es extraordinario por lo que contienen y lo que se ha conservado junto a ellos. El libro de Enoc es uno de los textos más importantes de la historia religiosa. Se cita directa e indirectamente en el Nuevo Testamento. La epístola de Judas lo referencia casi textualmente. Escritores cristianos primitivos como Tertuliano y Orígenes lo consideraron una fuente autorizada. Los rollos del Mar Muerto que descubrió en 1947 en las cuevas sobre Qumán contenían fragmentos en hebreo y arameo. Pero durante siglos, el mundo occidental creyó que el texto completo se había perdido. No se había perdido. Nunca había salido de Etiopía. Los monjes etíopes conservaron el libro de Enoc íntegro en gajes, copiado y recopiado a mano a lo largo de los siglos. Fue el explorador escocés James Bruce quien trajo 3 copias del manuscrito etíope completo a Europa en 1773. E incluso entonces la mayoría de los teólogos occidentales lo descartaron como algo medieval. Fabricación. Fueron los rollos del Mar Muerto los que demostraron que la tradición etíope había protegido el artículo auténtico desde el principio. La pregunta que queda es, ¿por qué el resto del cristianismo lo abandonó? La respuesta apunta directamente a lo que hace que esta historia resulte incómoda. El libro de Enoc describe a los vigilantes, ángeles que descendieron a la tierra y enseñaron a la humanidad artes prohibidas. Él y su descendencia se convirtieron en la fuente de la violencia y la corrupción en el mundo. También describe la llegada de una figura llamada el Hijo del Hombre, un juez divino que llegará al final de los tiempos. Los primeros cristianos entendieron esto como una referencia directa a Jesús. El texto utilizaba un lenguaje sobre esta figura que la Iglesia posterior consideró peligroso. Sugería conocimiento, poder y autoridad cósmica que existían antes de cualquier estructura institucional, antes de cualquier jerarquía, antes de cualquier iglesia. Ahí radicaba el problema. La tradición de Enoc no necesitaba un sacerdote, no necesitaba una institución. Describía una relación directa entre la humanidad y lo divino que trascendía toda estructura que la Iglesia estuviera construyendo. Para comprender por qué esto importa, debemos retroceder 17 siglos. En el Concilio de Nica, en el año 325 después de Cristo, pocos años después de que el rey Ahana convirtiera Etiopía al cristianismo, el emperador romano Constantino convocó a obispos de todo el imperio para resolver disputas doctrinales. Y la cuestión de qué textos eran autoritativos fue fundamental en esas discusiones. Durante las décadas siguientes, los textos que sobrevivieron definirían el cristianismo para 1.000 millones de personas. Los textos que no sobrevivieron se perderían o solo sobrevivirían allí donde la autoridad de Roma no podía llegar.
Etiopía era uno de esos lugares. Hay una palabra que los monjes usan para los textos que conservaron. Netenet. Significa libertad. No estaban escondiendo estos textos, sino protegiéndolos. Si esta historia te parece interesante, un me gusta en este video ayuda a que este canal siga investigando estos misterios. Ahora llegamos al tema del título. La página que, según relatos no verificados de forma independiente mediante publicaciones revisadas por pares, fue ordenada destruir. El Mashafaken, o Libro del Pacto, es uno de los textos exclusivos del canon etíope. Pertenece a una categoría de escritos llamada Libros de Orden Eclesiástico. 8 textos adicionales incluidos en el Nuevo Testamento etíope no tienen paralelo en el cristianismo occidental. El Mashafakidan contiene, entre otras cosas, un relato del período posterior a la resurrección, las semanas que siguieron a la tumba vacía, que va más allá de cualquier evangelio canónico al describir lo que Jesús supuestamente enseñó durante ese tiempo. En la versión conservada por monjes etíopes, Jesús no solo aparece, sino que bendice a sus discípulos y asciende. Permanece allí. Enseña y aborda cuestiones que los evangelios canónicos dejan sin respuesta. Describe la naturaleza de lo divino y advierte explícitamente sobre lo que sucederá con esas enseñanzas una vez que pasen por manos institucionales. Esta advertencia, que según los monjes fue la razón por la que ciertas autoridades eclesiásticas quisieron suprimir la página, es lo que hace que este pasaje en particular sea tan controvertido. Sin embargo, la redacción exacta no se ha publicado en una traducción académica certificada. Lo que se ha informado a través de monjes que hablaron con periodistas y académicos independientes desde finales de 2024 es que el pasaje contiene una descripción de Jesús, advirtiendo a sus seguidores que sus enseñanzas serían reducidas, editadas y preservadas selectivamente por quienes vinieran después. Que la versión de sus palabras que llegara a las generaciones futuras estaría moldeada no solo por la fe, sino también por el poder. Aquí es donde la historia se bifurca. Un camino lleva a una explicación convencional. El otro conduce a un lugar mucho más incómodo. La explicación convencional, este tipo de narrativa sobre la enseñanza posterior a la resurrección, era común en el cristianismo primitivo. Existían docenas de textos, muchos de ellos hallados entre los manuscritos de Nag Hammadi, descubiertos en Egipto en 1945, que describían largas conversaciones entre Jesús resucitado y sus discípulos. La mayoría fueron excluidos del canon, no porque fueran peligrosos, sino porque la formación del canon, el proceso de decidir qué libros se incluían en la Biblia, era un proceso lento, desigual y a menudo influenciado por la política. El Mashafakedan puede representar simplemente una tradición que sobrevivió en un rincón del mundo mientras se olvidaba en otros lugares. El camino incómodo dice algo diferente. Dice que el pasaje fue ordenado, destruido específicamente debido a esa advertencia. Sí, porque una institución no sobrevive fácilmente a un texto sagrado, lo que sugiere que la institución misma fue anticipada y advertida por la figura que dice representar,
los monjes lo conservaron de todos modos. La historia de lo que los monjes etíopes protegerán y lo que arriesgarán para protegerlo se volvió devastadoramente concreta en noviembre de 2020, cuando la guerra llegó a la región de Taira, en Etiopía. El comienzo de lo que se convertiría en uno de los conflictos más mortíferos del siglo XXI, que mató a unas 600,000 personas entre 2020 y 2022. El padre Gbertsadi, uno de los monjes residentes del monasterio de Abigarima, tomó una decisión que tuvo repercusión durante 15 siglos. Al amparo de la oscuridad, sacó los evangelios de Germa del monasterio por primera vez en la historia. Los transportó en sus estuches de cuero, bajando por las sinuosas escaleras de piedra del monasterio y adentrándose en la noche. Los escondió. No le dijo a nadie dónde. 2 semanas después, las fuerzas aratrias llegaron al monasterio. Se llevaron lo que pudieron: teléfonos móviles, ganado, almacenes de grano, aperos de labranza. Lo que no pudieron llevarse, lo destruyeron. Durante los 2 años siguientes, los soldados utilizaron Abaima como base militar. En los últimos días antes de la firma de un acuerdo de paz, 113 civiles fueron ejecutados en las cercanías por las fuerzas en retirada. Sus cuerpos quedaron abandonados en el lugar donde cayeron. Los evangelios de Kerma sobrevivieron, ocultos, a la espera. Cuando el padre Gabrised devolvió los manuscritos tras el acuerdo de paz, describió la experiencia en términos que trascienden el contexto militar y político. Afirmó que los textos habían estado ocultos con anterioridad, posiblemente durante siglos durante invasiones previas, y que fueron redescubiertos más tarde por casualidad. Dijo que el monasterio siempre había comprendido que, para sobrevivir, a veces el conocimiento tiene que desaparecer durante un tiempo. Los datos eran claros. Las implicaciones, en cambio, eran todo lo contrario. Sí, porque si los textos se han ocultado y redescubierto antes, si parte de lo que Etiopía conservó ya era una segunda o tercera supervivencia, entonces la pregunta no es solo ¿qué se salvó? La pregunta es ¿qué se perdió entre las supervivencias? ¿Qué páginas no sobrevivieron a la última guerra o a la anterior? Y si alguna de esas páginas contenía información que hubiera cambiado por completo lo que el mundo cree. Dejemos de lado los manuscritos individuales por un momento. Analicemos ahora qué representa Etiopía en el contexto más amplio de la historia religiosa. Cada tradición que transmitió textos cristianos tomó decisiones. ¿Qué textos eran autorizados? ¿Qué descripciones de Jesús eran teológicamente útiles? Y, en última instancia, ¿qué Jesús conocería el mundo? Estas decisiones se tomaron a lo largo de los siglos en concilios y sinidas en Nica, en Cartago, en Leodisa, principalmente en el mundo romano, y en su mayoría filtradas por las concepciones políticas y culturales romanas. Los textos que sobrevivieron a ese proceso narran una historia coherente. Respaldan una comprensión específica de la autoridad, de la salvación y de la relación entre lo humano y lo divino. Etiopía tomó decisiones diferentes, y los textos que sobrevivieron a esas decisiones cuentan una historia más compleja. Algunos eruditos, entre ellos especialistas en la llamada tradición judía del Segundo Templo, el mundo que Jesús habitó, sostienen que el canon etíope
conserva algo genuinamente más antiguo que lo que produjo Roma. No una invención medieval, sino una capa anterior del cristianismo, en la que aún no se habían trazado los límites entre lo canónico y lo apócrifo, entre lo aceptado y lo prohibido. Señalan la tradición de Enoc y el cristianismo judío primitivo, que comprendía lo divino de maneras que más tarde serían declaradas heréticas. Señalan la enorme cantidad de material que los monjes etíopes conservaron mientras el resto del mundo lo quemaba. Una teoría controvertida sugiere que la página que se les ordenó destruir a los monjes contiene algo aún más específico. Una descripción de Jesús, criticando explícitamente el mecanismo de la autoridad religiosa, el sacerdocio mismo. Es el concepto de una institución humana que media entre lo divino y el individuo. Si esa interpretación es correcta, sitúa una declaración profundamente anti-institucional en el corazón de la institución más poderosa del mundo. Esto no solo resulta teológicamente incómodo, sino que representa una amenaza existencial para cualquier organización que haya dedicado 2000 años a construir su legitimidad basándose en la afirmación de representar fielmente a Jesús. Por supuesto, existen explicaciones más sencillas, pero es posible que el pasaje se haya excluido por la misma razón que se excluyeron cientos de textos cristianos primitivos, porque el proceso de formación del canon era caótico, incompleto e inconsistente, no porque alguien estuviera intentando encubrirlo. Los textos etíopes no son secretos en ningún sentido práctico. Los eruditos saben de su existencia desde hace décadas. El libro de Enoc se publicó en traducción al inglés en 1821. El Mashafa Kidon ha estado disponible en círculos académicos durante años. Sin embargo, la página específica, el pasaje específico que describe esa advertencia, permanece sin traducir en ninguna publicación revisada por pares. Los monjes no han publicado el texto completo, y esa discreción, después de todo lo que arriesgan para preservarlo, plantea una pregunta que inquieta a los eruditos más silenciosos. Si no es peligroso, ¿por qué esperar? En algún lugar del norte de Etiopía, en un monasterio que sobrevivió a una guerra, los evangelios de Germa han regresado a sus estuches de cuero. Las páginas aún son frágiles, la tinta aún es legible. La escritura de Guise fluye sobre el pergamino como lo ha hecho durante 1500 años, indiferente a todo lo que ha sucedido a su alrededor. Esos manuscritos han sobrevivido al reino que los produjo. Sobrevivieron a las invasiones medievales, a los colonizadores italianos, a la guerra civil. Estuvieron escondidos en una cueva, posiblemente durante siglos, y fueron redescubiertos. Fueron bajados por escalones de piedra al amparo de la oscuridad y traídos de vuelta cuando cesaron los disparos. Sobrevivieron porque una serie de hombres, monjes que dedicaron sus vidas a esta tarea específica, decidieron que su preservación importaba más que su propia seguridad. Este es el momento en que la historia se convierte en algo más grande que los manuscritos. Vivimos en un período de profunda desconfianza institucional, de menguante fe en la religión organizada. Preguntas sobre qué fue seleccionado, qué fue omitido,
que fue moldeado por los que estaban en el poder en lugar de por las personas a las que se suponía que ese poder debía servir. Sí, esas preguntas no son nuevas, pero resuenan con más fuerza ahora que en generaciones anteriores. Y en ese contexto, la tradición etíope introduce una idea antigua e incómoda, que la versión original de la historia era más extensa que la que ha llegado hasta nuestros días, que lo que la mayoría del mundo llama la Biblia es una selección preservada y protegida, pero una selección al fin y al cabo, que en algún lugar de las tierras altas de un país que la mayoría del mundo pasó por alto, los monjes mantenían viva algo que al resto del mundo se le había ordenado olvidar. La página que se les ordenó destruir. La advertencia que se les ordenó silenciar, la conservaron. Siempre la conservaron. Y ahora está circulando parcialmente, con cautela, fragmento a fragmento, hacia un mundo que tal vez esté finalmente listo para aceptar lo que dice. No porque destruya la fe. Los monjes que lo preservaron se encuentran entre los cristianos más devotos de la actualidad, pero precisamente porque complejiza la fe de maneras que la hacen más honesta, más humana, más cercana a la historia real de lo que significa encontrarse con lo divino a través del filtro de la historia, la política, la supervivencia y las manos humanas, el texto tiene peso. Ese peso ha sido llevado durante 15 siglos por personas que creyeron que valía la pena soportarlo. Ahora nos pertenece a todos. Así pues, queda la pregunta. Si a los monjes de Abagarima se les ordenó destruir un pasaje específico, una página que describe a Jesús advirtiendo a sus seguidores sobre lo que sucedería con sus enseñanzas, ¿quién dio esa orden y cuándo? Fue una instrucción reciente de la propia jerarquía ortodoxa etíope, una institución que tiene sus propios motivos para controlar qué partes de su canon se hacen visibles internacionalmente? ¿O era una orden más antigua, una directiva que se transmitió a través de los siglos, que sobrevivió a una tradición interna? Están recordando a cada generación de monjes que este pasaje en particular no era para el mundo exterior. ¿O es posible que a los monjes nunca se les ordenara destruir nada? Y que lo que están revelando ahora no sea un acto de resistencia desafiante, sino una revelación deliberada y cuidadosamente planificada, una decisión tomada no bajo presión, sino con extraordinaria paciencia. La creencia de que el conocimiento tiene peso y que solo se revela cuando quien lo recibe puede soportarlo. Ethan, si esta historia cambia tu perspectiva sobre la historia de lo que te han dado como verdad, compártela con alguien que necesite escucharla. Una última reflexión. Los monjes dicen que parte del conocimiento se preservó no al ser anunciado, sino al permanecer oculto el tiempo suficiente para que las personas equivocadas dejaran de buscar. Tal vez ese tiempo sea